La bioética, desde una perspectiva filosófica, es el estudio sistemático de los problemas morales que surgen en las ciencias de la vida y de la salud, utilizando la reflexión ética para guiar la acción humana en relación con la vida. Se basa en principios como la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, y se relaciona con diversas corrientes filosóficas como el utilitarismo, el personalismo y el principalismo. El estudio filosófico de la bioética implica análisis de conceptos éticos. La bioética examina conceptos como la vida, la muerte, la persona, la dignidad y la calidad de vida, buscando aclarar su significado y alcance en el contexto de la atención médica y la investigación. Fundamentación de principios. Se busca justificar los principios éticos que guían la práctica bioética, como la autonomía del paciente, la obligación de hacer el bien, evitar el daño y la distribución equitativa de los recursos. Análisis de dilemas éticos. La bioética aborda situaciones complejas en las que diferentes principios éticos entran en conflicto, como en la investigación con seres humanos, la eutanasia, el aborto o la manipulación genética. Desarrollo de marcos teóricos. Se construyen marcos teóricos que permiten analizar y resolver problemas bioéticos, como el principalismo, que se basa en los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, el utilitarismo, que busca maximizar el bienestar general, o el personalismo, que enfatiza la dignidad y el valor intrínseco de la persona. La filosofía de la bioética. Enfoque en el ser humano. La bioética se centra en el ser humano como un ser racional y moral, con capacidad para tomar decisiones libres y responsables, y con una dignidad inherente. Importancia de la reflexión. La bioética promueve la reflexión crítica sobre las implicaciones éticas de las nuevas tecnologías y los avances científicos, fomentando un diálogo abierto y pluralista. Aplicación a la práctica. La bioética busca traducir los principios y marcos teóricos en acciones concretas y justas en la práctica clínica y la investigación, guiando la toma de decisiones en situaciones éticamente complejas. La bioética es una disciplina filosófica que reflexiona sobre los problemas morales relacionados con la vida y la salud, utilizando herramientas éticas para analizar, justificar y orientar la acción humana en este ámbito. La filosofía de la bioética es una rama de la filosofía que reflexiona críticamente sobre los dilemas éticos que surgen en el campo de la biología, la medicina, la genética, la biotecnología y el medio ambiente. Su objetivo principal es establecer principios morales que guíen el actuar de los científicos, médicos y responsables políticos en situaciones que implican la vida, la salud, la muerte y el bienestar de los seres vivos. ¿De qué trata la bioética? La bioética trata de problemas éticos reales como, ¿está bien permitir la eutanasia? ¿Es moral modificar genéticamente embriones humanos? ¿Debe permitirse el aborto? ¿Cómo deben distribuirse los recursos médicos escasos? ¿Es justo experimentar con animales o humanos? ¿Debemos conservar la naturaleza aunque vaya en contra del desarrollo económico? ¿Por qué se creó? Se creó porque los avances científicos del siglo XX, como el desarrollo de trasplantes, la fecundación in vitro, la manipulación genética y la medicina intensiva, generaron preguntas éticas nuevas que no podían resolverse solo con leyes o religión. Se necesitaba una guía filosófica que pusiera límites morales al poder de la ciencia. ¿Cómo se desarrolló? La bioética se construyó como un diálogo interdisciplinario entre filosofía, medicina, biología, derecho, sociología y teología. Utiliza métodos filosóficos como el análisis ético de casos concretos, casuística, la aplicación de principios éticos universales, el respeto a los derechos humanos, el razonamiento lógico y moral. ¿Quién la creó? Aunque muchos filósofos influyeron, el término bioética fue acuñado en 1970 por el oncólogo y biólogo estadounidense Van Rensselaer Potter, quien propuso unir la ética y la biología para enfrentar los desafíos que amenazan la vida humana y del planeta. También fue clave el trabajo de André Yehers, quien fundó el primer centro de bioética, Kennedy Institute of Ethics, en 1971 en EU. ¿Cómo la creó Potter y por qué? Potter escribió el libro Bioethics, Bridge to the Future, 1971, donde dijo que la humanidad necesita una nueva ética que conecte el conocimiento biológico con los valores humanos, para asegurar un futuro sostenible. Quería evitar que la ciencia avanzara sin responsabilidad moral. ¿Fue poderosa? ¿Por qué y cómo? Sí, la bioética fue poderosa porque transformó la medicina, dio voz a los pacientes, defendió el consentimiento informado y limitó prácticas médicas autoritarias.
Influyó en las leyes, inspiró normativas sobre aborto, eutanasia, investigación genética, experimentación con humanos, etc. Tuvo impacto global. Organizaciones como la ONU, la OMS y la UNESCO han adoptado principios bioéticos. Promovió la justicia, insistió en que la salud debe distribuirse con equidad y respeto. Báscula principios básicos de la bioética. Se resumen muchas veces en los 4 principios de Beecham y Childress 1979, autonomía, respetar la libertad de decisión de las personas, beneficencia, hacer el bien, no maleficencia, no causar daño, justicia, tratar a todos con equidad. Conclusión. La filosofía de la bioética es una guía moral para los avances científicos. Nació de la necesidad de poner límites éticos a la ciencia, proteger la dignidad humana, cuidar la naturaleza y promover la justicia. Fue creada por pensadores como Potter y se hizo poderosa porque dio herramientas éticas para tomar decisiones cruciales sobre la vida y la muerte. La filosofía de la bioética fue apoyada por filósofos, médicos, científicos, instituciones religiosas, organizaciones internacionales y gobiernos, porque todos vieron la necesidad de establecer límites morales ante el avance acelerado de la ciencia médica y biotecnológica. ¿Quién apoyó esta filosofía? Filósofos y éticos. Van Rensselaer Potter, EU creó el término y el concepto de una ética para la supervivencia. André Yehers, fundador del primer instituto dedicado a la bioética. Tom Beecham y James Childress establecieron los famosos 4 principios de la bioética: autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. Hans Jonas filosofó sobre la responsabilidad ante la tecnología moderna. ¿Cómo la apoyaron? A través de libros, conferencias, universidades y debates públicos. Abrieron espacios académicos para discutir dilemas éticos reales, médicos y científicos. Muchos médicos comenzaron a ver que no bastaba con salvar vidas, también debían respetar la voluntad del paciente y actuar con justicia. ¿Cómo la apoyaron? Reformando la práctica médica, creando comités de ética en hospitales, cambiando el trato al paciente, aplicando el consentimiento informado. Organismos internacionales. ONU, UNESCO, OMS, Consejo de Europa, Unión Europea. ¿Por qué la apoyaron? Porque vieron que los derechos humanos, la salud y la vida misma estaban en riesgo si no se ponían límites éticos a cosas como la clonación, la experimentación con humanos o la manipulación genética. ¿Cómo la apoyaron? Creando declaraciones bioéticas, como la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, UNESCO, 2005. Normativas para experimentación médica, como el Código de Nuremberg, tras la Segunda Guerra Mundial. Religiones y teólogos. Algunas religiones apoyaron la bioética porque coincidía con su defensa de la vida y la dignidad humana. ¿Cómo la apoyaron? Creando sus propias ramas de bioética religiosa, por ejemplo, bioética católica o judía, donde se debatían temas como el aborto, la eutanasia o la fertilización asistida. ¿Por qué y cómo fue famosa esta filosofía? ¿Por qué fue famosa? Porque tocó temas muy delicados y humanos, como la muerte, el dolor, la reproducción, el derecho a decidir, la justicia en salud. Porque surgió en un momento de crisis moral, después de las atrocidades médicas nazis, la Guerra Fría y las armas biológicas, el desarrollo de tecnologías como la clonación, los trasplantes o la fertilización in vitro. ¿Cómo se hizo famosa? A través de libros influyentes, como Bioethics, Bridge to the Future de Potter 1971, Principles of Biomedical Ethics de Beecham y Childress 1979, por debates éticos públicos, como el caso de Karen and Quinn en EU sobre el derecho a morir, gracias a los medios de comunicación, que difundieron casos éticos controversiales, por la presión social que exigía derechos del paciente, equidad médica, respeto a la vida. ¿Cómo fue apoyada? Se crearon centros de bioética en universidades de todo el mundo, se integraron comités éticos en hospitales y laboratorios, se promovieron leyes basadas en principios bioéticos, como la ley de eutanasia, leyes de investigación con embriones, etc. Se incluyó la bioética como asignatura obligatoria en carreras de medicina, enfermería, derecho y filosofía. Elemento detalles. Apoyada por filósofos, médicos, científicos, religiones, ONU, UNESCO, OMS. ¿Por qué la apoyaron? Para frenar abusos de la ciencia, proteger la vida y la dignidad humana. ¿Cómo la apoyaron? Libros, leyes, instituciones, educación, comités éticos. Porque fue famosa porque abordó dilemas vitales y sus decisiones afectan a toda la sociedad. Datos curiosos sobre la bioética. El nombre bioética lo inventó un biólogo, no un filósofo.
El término bioética fue creado por Van Rensselaer Potter, un bioquímico estadounidense, en 1970. Él no era filósofo, sino científico. Escribió Bioethics, Bridge to the Future, para proponer una ética que protegiera la vida humana y la del planeta. Báscula. La bioética nació por culpa de crímenes de guerra. Se desarrolló con fuerza tras los juicios de Nuremberg, donde se juzgaron médicos nazis que realizaron experimentos atroces en humanos. Esto llevó a la creación del Código de Nuremberg 1947, una base fundamental de la bioética moderna. Hoy casi todos los hospitales del mundo tienen un comité de bioética. Estos comités ayudan a tomar decisiones difíciles, como, ¿desconectamos a este paciente? ¿Podemos negar un tratamiento caro? ¿Debemos operar a alguien sin su consentimiento? La bioética no está en contra de la ciencia. No busca frenar el progreso, sino orientarlo éticamente para que no se destruya la vida o la dignidad humana. La bioética ya se ocupa de dilemas con inteligencia artificial. Ejemplo, ¿puede una IA decidir a quién salvar en un accidente? ¿Puede un robot cuidar a un anciano? Esto ha dado lugar a la tecnobioética o bioética del futuro. La bioética también protege a los animales. Se discute si es ético experimentar con animales, comerlos, usarlos para cosméticos, etc. Esto conecta con el movimiento de los derechos de los animales y el veganismo ético. La bioética defiende el derecho a decir no al tratamiento. El principio de autonomía significa que un paciente tiene derecho a rechazar una cirugía, una medicina o incluso a morir con dignidad. Ha cambiado leyes en muchos países. Ejemplos: leyes de eutanasia, España, Bélgica, Canadá. Aborto legal con base en principios bioéticos. Regulaciones sobre clonación, trasplantes, reproducción asistida. Hay bioética para cada campo. Bioética médica, trata sobre médicos, pacientes, hospitales. Bioética ambiental, protege la vida natural y el planeta. Neuroética, se ocupa de dilemas éticos del cerebro, implantes cerebrales, neurodrogas. Bioética global, trata problemas como la pobreza, pandemias o justicia en salud a nivel mundial. Iglesia. Incluso las religiones tienen su propia bioética. El Vaticano, el judaísmo, el islam y otras religiones tienen expertos bioéticos que interpretan temas como aborto, eutanasia o fertilización según su fe. Báscula. Los principios bioéticos son como una constitución moral. Hay 4 principios clave: autonomía, respetar decisiones personales; beneficencia, hacer el bien; no maleficencia, no dañar; justicia, ser equitativo. Se estudia en casi todas las carreras de salud y filosofía, medicina, enfermería, biología, derecho, filosofía y psicología. Incluyen bioética como materia obligatoria. Símbolo de peligro. Muchos avances científicos fueron frenados por la bioética. La clonación humana aún está prohibida en casi todo el mundo por razones éticas. La modificación genética de embriones, como el caso del científico chino He Jiankui en 2018, generó polémica mundial. Hay premios internacionales de bioética. Se entregan reconocimientos a científicos, filósofos y médicos que han defendido los derechos humanos y la ética en la ciencia. Casos bioéticos reales han llegado a los medios y al cine, como el caso de Terry Schiavo, KEU, 2005, una mujer en estado vegetativo que reabrió el debate sobre el derecho a morir, o el caso de Henriette Lacks, una mujer afroamericana cuyos tejidos fueron usados sin permiso y revolucionaron la medicina. La filosofía de la bioética tiene una historia fascinante, llena de conflictos morales, avances científicos y cambios en la forma en que los seres humanos piensan sobre la vida, la muerte, la salud y la dignidad. Antecedentes antiguos. Ética médica clásica. Aunque el término bioética es moderno, sus raíces filosóficas son antiguas. Grecia antigua. Hipócrates, siglo VAC, padre de la medicina occidental, creó el juramento hipocrático, que ya contenía principios como no hacer daño y de actuar en beneficio del paciente. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles reflexionaron sobre la justicia, el alma, el cuerpo, la virtud y el deber médico. Edad Media. La medicina se mezcló con la teología cristiana, islámica y judía. Las ideas morales venían principalmente de la religión. Por ejemplo, la vida es sagrada, el alma pertenece a Dios. Espadas cruzadas. Siglos XIX y XX, el poder de la ciencia y el olvido de la ética. Con el surgimiento de la ciencia moderna y la medicina basada en evidencia, los valores éticos empezaron a ser ignorados. Avances sin control ético. Cirugías experimentales. Pruebas médicas en presos, pobres o personas sin voz.
racismo en la medicina, como el experimento Tuskegee, donde se negó tratamiento a afroamericanos con sífilis durante décadas. Segunda Guerra Mundial. Los médicos nazis realizaron experimentos inhumanos con prisioneros, mujeres y niños en campos de concentración. Después de la guerra, en los juicios de Nuremberg 1947, se condenó a muchos de esos médicos. Resultado, nace el Código de Nuremberg, primera base legal y ética de la bioética moderna. Mayor que, el consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Nacimiento de la bioética moderna 1970 Van Rensselaer Potter. En 1970, este científico estadounidense propuso el término bioethics. Publicó el libro Bioethics, Bridge to the Future, donde decía que la ciencia y la ética deben trabajar juntas para garantizar la supervivencia humana y del planeta. Potter hablaba de una ética global de la vida, no solo para los humanos, sino también para la naturaleza. Desarrollo filosófico en EU, años 70. Mientras Potter hablaba de bioética en un sentido ecológico, otros filósofos se enfocaban en el ámbito médico. Kennedy Institute of Ethics 1971, fundado por André Yegers. Aquí se desarrolló la bioética como campo académico formal. Principios clave 1979. Bichen y Childress publican el libro Principles of Biomedical Ethics, con los famosos 4 principios: autonomía, no maleficencia, beneficencia, justicia. Estos principios revolucionaron la medicina y la práctica clínica. Expansión global, 1980 a 2000. La bioética se extendió rápidamente por todo el mundo. Se crearon comités de ética en hospitales y laboratorios. Se integró a las leyes, influyendo en políticas sobre aborto, eutanasia, donación de órganos, reproducción asistida, etc. Organismos internacionales como la UNESCO, la ONU y la OMS comenzaron a trabajar temas bioéticos. Ejemplo, en 2005, la UNESCO adoptó la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que defiende el respeto a la dignidad humana en la ciencia. Bioética en el siglo XXI. Con los avances tecnológicos, la bioética enfrentó nuevos desafíos, nuevas áreas: clonación y manipulación genética, CRISPR, reproducción asistida, eutanasia y suicidio asistido, transhumanismo, neuroética, ética del cerebro y la conciencia, bioética ambiental, ética en inteligencia artificial médica, nuevos casos que marcaron historia. Jiankui 018, el científico chino que modificó genéticamente a 2 bebés sin consenso ético, generando escándalo mundial. Pandemia de COVID-19, 2020 a 2022. La bioética tuvo que intervenir en decisiones de quién recibe respiradores, cómo se distribuyen vacunas, qué hacer con la información personal de los pacientes. Hoy, bioética como herramienta social y política. Hoy en día, la bioética se estudia en universidades de todo el mundo. Está presente en hospitales, tribunales, gobiernos, ONGs y medios. Se ha vuelto multicultural, incluyendo perspectivas indígenas, feministas, interreligiosas, ecológicas y de justicia social. Época evento clave. Antigüedad. Hipócrates crea el juramento médico. Edad Media. Ética médica influida por la religión. Siglo XXI. 1947. Código de Nuremberg tras crímenes médicos nazis. 1970. Van Rensselaer Potter crea el término bioética. 1971 a 1979 se institucionaliza con Yegers, Bichen y Childress. 1980 a 2000 expansión mundial y creación de comités éticos. 2000 se surgen nuevas ramas: ambiental, genética, IA. 2020 bioética frente a pandemias, neuroética, IA médica.